Entonces, la bronquiectasia, no, vamos a empezar diciendo que es una enfermedad de la vía de conducción de aire, nada que ver con los lobulillos secundarios. ¿Entendido? Entonces, lo que pasa es que estos bronquios, ¿no? Ustedes ya han visto la distribución normal del arco bronquial en los dos pulmones, pues esa distribución normal se altera, se daña, ¿no? Puede dañarse, pues generalmente son infecciones que se repiten, y hay, digamos, reacciones de inflamación en la mucosa bronquial, que hace que esta mucosa bronquial y la misma pared bronquial se dañe, pues. Entonces, el efecto de esa inflamación, una sinusitis crónica, por ejemplo, que da catarro que durante la noche ingresa pues, a la vía respiratoria y no te curas de la sinusitis y todo el tiempo está ingresando y se produce inflamación, y eso al final te lleva a te va a dañar la pared bronquial. Primero te dañará la mucosa, ¿no? La lámina propia, eh, la membrana basal, y te va a dar las bronquiectasias en principio que se llaman cilíndricas. Luego, si el daño persiste, la infección, te va a empezar a dañar el cartílago, ¿no? En partes, no en forma uniforme. Y eso pues te va a dar la bronquiectasis mononiforme o bronquiectasias varicosas o rosarios que también se llaman. Y finalmente, si no se ha tratado el paciente, hasta descuidado, pues van a venir a dar las bronquiectasias quísticas, ¿no? Que son más grandes, con cavidades más grandes, donde se destruye el cartílago. Pues como de eso definirán ustedes este daño que se produce en la pared bronquial. Al final te forman cicatrices que adoptan esas formas, ¿no? De cilíndrica, uniforme, circular. Como es cicatrizoso tejido fibrótico, eso no mejora. Eso es permanente, por eso en la definición hace esa puntualización. Es una dilatación bronquial permanente y irreversible de las vías respiratorias bronquiales. Entonces, eh, eso probablemente ha ocurrido en este paciente, ¿no? Como ha enfermado tuberculosis, y en este caso no hay sinusitis, ¿no? Pero lo que le ha curado a este señor ha hecho que se forme tejido fibrótico en el lóbulo superior izquierdo, debe ser más importante el daño, ¿no? Pero también hay problemas de la diseminación de la tuberculosis en el otro lado. Nuestro ya está curado probablemente con lesiones cicatrizales. Y entonces, eh, estas cicatrices en el lóbulo superior izquierdo se han debido adherir a la pared bronquial y como toda cicatriz se hace más pequeñita, han traccionado, ¿no? Por fuera estos bronquios y han distorsionado su dirección normal. No están como los dedos abiertos. Entonces eso permite un poco problema para eliminar cualquier virus, bacteria o humo de cigarrillo que produce secreción para eliminar estas secreciones. Y esa permanencia de estas secreciones puede atrapar bacterias en cualquier circunstancia después del tratamiento y se producen las bronquiectasias, ¿no? Entonces, en un paciente tuberculoso puede haber bronquiectasias eh, más que cilíndricas, moliniformes y estas saculares pueden haber, ¿no? Entonces, a este paciente le han hecho sangre una sola vez o ya varias veces, ¿qué se acuerda? Eh, Nos dijo, creo, doctor, que solo fue 3 veces a su policlínico para la ¿Qué cirugía. sangre le han hecho? Sí,
Ah, pues, ¿no ves? ¿Y por qué creen que se ha producido la poliglobulia? No fuma, no es minero, ¿cuál es Eh, la causa? Puede ser por las cicatrices o por la tuberculosis que generó una hipoxia, doctor, porque la hipoxia es la causa de Por eritrocitosis. eso, mira, eso es lógico. Si este joven ha sido tratado de tuberculosis, ha debido también tener, como les decía, en el otro pulmón no es muy cristiano el pulmón derecho. Tiene cicatrices ahí gruesas, ¿no? Blanquecinas, son como de contracción lineales. Entonces, ha afectado el intersticio también en ese pulmón, y estaba el lado izquierdo que estaba el más dañado, y todo eso pues ha condicionado que... ¿Y dónde vive? Vive en el Alto, doctor, en la zona Alto Lima. ¿No? Entonces es otro factor, ¿no? El alto hay menos presión atmosférica, tiene sus cicatrices en los dos pulmones, y eso probablemente ha condicionado la eritrocitosis, porque no oxigena bien, no hay intercambio entre oxígeno y anhídrido carbónico. No se olvide aquí, aquí se aplica lo que hemos aprendido, la relación de intercambio entre oxígeno, que es de entrada de 20, y la salida de anhídrido carbónico de, no, pues al revés, entrada de 1 de oxígeno y salida de anhídrido carbónico de 20, pues que hay problema, digamos, difuso intersticial, no por las cicatrices en este caso, no ha estado oxigenando bien, a eso se agrega lo de la altura, del alto, ¿no? Entonces, por eso probablemente ha hecho una eritrocitosis, ¿no? Eh, y ese chico si es de gente, no debe tener mucho, ¿no? Tiene su hijo, su esposa, y anda correteando de un lado a otro. Debe tener nomás tener un cierto grado de desnutrición y de inmunodepresión. ¿No se ha fijado su peso? Entonces, no se han fijado su peso, por si acaso. Hola, No, doctor. bueno. Entonces es un joven que, a pesar de tener eritrocitosis, eso no significa que es obeso, pues yo lo he visto de aspecto normal, no parece un paciente como que tenga más de 100 kilos, ¿no? Es aparentemente normal su apariencia, y es así a grosso modo un aspecto tal vez normal. Bueno, entonces pues todos esos parámetros se pueden aplicar a este paciente, ¿no? Entonces ya han visto le han debido hacer tomografía antes de operar. Mañana, por favor, nos vamos a acordar y vamos a ir a buscar. Y todavía no creo que deba borrar de la pantalla. Vamos a ver. Entonces, en esos casos, no hay que hacer la tomografía corriente, sino hay que hacer la tomografía de alta resolución sin contraste. No es necesario aplicar contraste. ¿Ya? Tomografía de alta resolución para ver las bronquiectasias. Antes se hacía, pues, se introducía una sonda en la tráquea y a través de esta sonda introducía yodo. Eso no se aplica a este caso. Bien, entonces en los países que tienen muchos recursos, entonces, y mucha inmigración europea, entonces hay una enfermedad que se llama la fibrosis quística, ¿no? Es una enfermedad congénita, ¿no? Donde en las células de nuestra vía respiratoria intervienen mucho los electrolitos, el sodio, el cloro, ¿sí? Para que el agua lubrique o humidifique la vía respiratoria. Hay entrada y salida de estos elementos eh, eh, que cumplen esta función. Entonces, datos que tienen cirrosis quística
hay un problema en ese intercambio del sodio sobre todo, ¿no? Y su mucosa pues es un poco seca, ¿no? Y eso hace que se infecten y como es de nacimiento esto, pues si no se curan van a hacer bronquiectasis. Entonces eso averigua en estos países, ¿no? Pues es bien frecuente esa situación. En cambio, en nuestro medio, y este es el caso coincidente, tiene que la tuberculosis, cuando deja cicatrices, que deforma pues la dirección normal de los bronquios, no se distorsiona. Han visto el otro día una broncografía, una cicatriz que elevaba el ilio y, y los bronquios parecía que estuvieran cayendo como lluvia hacia la base del pulmón. Es porque la cicatriz ha traccionado entonces el ilio de ese lado, ¿no? Entonces, eso, hay mucho de eso cuando la cura tuberculosis, ¿no? Y pues se complica luego esos daños con infecciones y que hacen la bronquitis. Bueno, habitualmente esta enfermedad pues puede estar en personas mayores. Pero este joven apenas tiene 33 años, ¿no? Pero ha tenido una tuberculosis, debe ser importante, ¿no? Eso es importante. Entonces, eh, en la fisiopatología es que esos bronquios que probablemente ya han curado de tuberculosis se han infectado, pues, y como están dañados, no pueden, digamos, defenderse. No hay cilios, no hay muchas horas de moco han disminuido, hay cicatrices, entonces se condiciona un drenaje bronquial inadecuado, ¿no? Cada vez se está infectando, ¿no? Después, las infecciones, ¿no? En invierno, sobre todo. Entonces, estos señores deberían, por ejemplo, como profiláctica, vacunarse, ¿no? Contra los virus en esta época del invierno, contra el neumococo, que también en esta época, ¿no? Cuando, digamos, se infectan, se ponen rojos, estos bronquios dañados, pues esta presencia de secreciones que van a dar pues las bronquitis, ¿no? Y esto tiene dificultad para limpiar sus bronquios, muchos de estos pacientes. No, en este caso de en lóbulos superiores, ¿ya? Bueno, esto es lo mismo. Eh, una cosa que caracteriza a las bronquiectasias, cuando son, digamos, muy grandes, cuando son quísticas, es que se acumula mucho flema ya, cuando entran muchas bacterias, ¿no? Eh, sobre todo en las noches se acumula la secreción y hace que en la mañana cuando despierta, pues el paciente se siente oprimido del pecho y empieza a toser y hay una gran cantidad de flema que eliminan estos pacientes. Eso se llama broncorrea. Si la cantidad de flema es más de 100 centímetros cúbicos en 24 horas, eso se llama broncorrea. Es una broncorrea purulenta y los pacientes para respirar mejor hacen un esfuerzos exagerados para eliminar estas flemas, ¿no? Y, y es un moco que viene pues de la vía respiratoria inferior, lo que hace todo el esfuerzo para limpiar y respirar mejor. Eso es interesante en esta enfermedad. Esa es una de las únicas enfermedades donde la muestra de expectoración es buena, porque viene con el esfuerzo de profundidad de los pulmones. Es la única enfermedad donde puedes con seguridad hacer un cultivo, sensibilidad y resistencia, ¿no? Entonces puedes hacer un estudio bacteriológico en ese sentido, ¿no? En cambio, al paciente con tuberculosis que está iniciando, pues la pides 3 veces, ¿no? La muestra para tener una buena muestra. En cambio, aquí no. Aquí, pues la primera muestra con esa calidad de esputo que es muy espeso, que se adhiere al vaso, puedes voltear el vaso y el esputo sigue pegado a la base del vaso, ¿no? Entonces es muy bueno. Ahora, otra cosa poco rara
¿no? Es la dice antitriptina. Entonces, en el EPOC hemos hablado que esto te puede llevar al enfisema basal, ¿no? Entonces, en nuestro medio, todas estas cosas raras, de quistes, del Mediterráneo, es generalmente de gente europea, ¿no? Como son razas antiguas, muchas de ellas tienen pues estos problemas congénitos. Esto no es tan frecuente en nuestro medio, aunque esto se puede estudiar con laboratorio. Lo que sí, la desnutrición te puede llevar a la baja de la vitamina D. La vitamina D es fundamental en la vía respiratoria porque te aumenta la inmunidad, te protege con las infecciones, ¿no? Y si no tienes tabletas, basta que tu piel, ¿no? Tus brazos, por ejemplo, los expongas al sol durante unos 15 minutos diarios, ya tienes ahí precursiones de vitamina D, entonces esta situación se puede mejorar de ese modo. Entonces, este es un esquema donde eh, se muestra pues eh, el daño, ¿no? Que se produce, que te produce las bronquiectasis, ¿no? Esa la mucosa bronquial, la membrana basal, ¿no? Entonces, lo que pasa es que este paciente tiene infecciones en la vía respiratoria repetidas y se acumula pues esa capa de moco, ¿no? Que al estar presente te inflama la vía respiratoria, ¿no? Hay un deterioro inmunológico allá, entonces, y hay muchas personas que de nacimiento, como esta ya, por ejemplo, es una enfermedad congénita, entonces hay personas congénitas que les vamos a pasar rápido porque no es frecuente aquí, que te condiciona que este moco se elimine, ¿no? Y ahí permanezca y te vaya dañando este epitelio bronquial hasta llegar al cartílago, ¿no? De la infección de la bronquiectasia cilíndrica a la bronquiectasia sacular, pues, ¿no? Entonces estas infecciones, si se repiten continuamente, te van a llevar a la bronquiectasia, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces es casi lo mismo. Este es un bronquio normal, ¿no? Para en esa situación, el diámetro que queda es normal. Aquí el bronquio está dilatado. ¿Por qué? Porque aquí hay cilios, aquí hay epitelio ciliar, aquí ya no. Entonces, la infección desde se destruye, así como en el EPOC, el epitelio ciliar. Eso hace que las secreciones se acumulen en las paredes de estos bronquios, donde ingresan infinidad de bacterias, ¿no? Luego intervienen los neutrófilos, ¿no? Hay signos de inflamación, factores de inflamación como los linfocitos deficientes, hay las tasas, las proteasas, las quimiosinas, las citocinas, los que destruyen el tejido, digamos, de la pared del aparato respiratorio y te llevan a los bronquiectarios y a la dilatación al final de los bronquios, ¿no? Esa es la situación. Bien, en esta tabla se mencionan las causas, ¿no? Principales de bronquitis. Entonces hemos visto las reacciones poco infecciosas, trastornos inmunológicos primarios, ¿no? Hay muchos niños que nacen con déficit de IgE, IgM, entonces hay niños que nacen con gamma-globulinemia congénita, la cirrosis quística que hemos mencionado, donde hay problemas de transferencia entre el oxígeno, entre el cloro y el sodio, el síndrome de Young, entonces eso es congénito, ¿no? Que lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces, esto es más raro, ¿no? Entonces, y también estos son problemas, digamos, de nacimiento en algunos tipos de pacientes, ¿no? Los cilios, por ejemplo, no se movilizan, están lentos, ¿no? Esa es la discinesia primaria, que también puede debutar con dextrocardia, ¿no? Y el morticia, desde luego, estos son los que tienen síndrome de Cartagena, ¿no?
el William Campbell, el Munier, son también problemas congénitos. Entonces, y otros trastornos idiopáticos, ¿no? Como sistémicos, que te afectan secundariamente al pulmón, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, el desequilibrio de las glucosas. Todo esto contribuye a que las infecciones ingresen con más facilidad a las vías respiratorias y condiciones bronquiectasis al final. Un cuerpo extraño, ¿no? Que un niño se broncoaspira y el curso de los, si no se trata ese niño, eso pues no permite que haya un buen drenaje, porque hay ese cuerpo extraño. Eso también te puede condicionar bronquiectasis. ¿Ya? Estas son las formas, digamos, eh, o las bronquiectasias que se localizan en las diferentes áreas del pulmón. En el caso que ustedes han revisado, la bronquiectasia está pues aquí arriba, en el lóbulo superior. Y ahí, fíjense, está la tuberculosis, puede también estar la fibrosis quística. En el lóbulo medio, entonces está el síndrome del lóbulo medio. Aquí puede ver un ganglio, aquí, que se agranda y se comprime la luz bronquial. No es como un cuerpo extraño, esto se hace en este espejito, y si se infecta esa parte, bueno, hasta puede atelectasiarse, pero se puede llevar a las bronquitas. En el lóbulo inferior, pues eh, puede ser idiopática, puede ser consecuencia de una enfermedad sistémica, por ejemplo, alergia a la antihipertensión, ¿no? En fin. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Donde vemos que los ganglios que están localizados en el parénquima pulmonar y que están próximos al bronquio grueso, pues se pueden comprimir y se pueden atelectasiar el lóbulo medio. Eso es bien común como complicación del complejo primario. No recuerden el componente parenquimatoso, linfatitis y ya. Entonces hemos visto cuando hemos considerado la tuberculosis primaria en síndrome del lóbulo medio. No, eso es un poco raro, ¿no? Que se desprende una tapadura de la dentadura y que broncoaspires, ¿no? Entonces es un poco raro eso, ¿no? Este caso, como los gringos tienen poca incidencia de bronquiectasias, lo han publicado en el New England, ¿no? Una señora de 73 años que vino aquí justamente a Bolivia, ¿no? De turismo. Y pues aquí estuvo con muchas amigas, amigos, en fin, y se pusieron a comer maní. Y entre las risas de estas charlas, pues esta señora se nos conspiró unas partículas de maní. Bueno, una bronquitis, neumonía, pensaron y pues tal vez le dieron medicación sintomática y se fue a su país. Pero allá la tos persistía, tenía hemocroico, ¿no? Y era una molestia permanente. Entonces le hicieron una tomografía de alta resolución sin contraste y encontraron estas vesículas o estas imágenes redondeadas vesiculares de aire justo detrás del diafragma. Entonces, agrandadas estas, le van a dar el signo del anillo de sello. Ahí está, en costadito está el bronquio y luego está el bronquio dilatado. Y pues, como historia que les he referido, ellos llegaron a la conclusión de que estaba dañado. Entonces, lo que hicieron era retirar todas estas partes dañadas, es lo correcto que se hace en esto, y encontraron estas piezas, ¿no? Estas partículas, estos trozos de maní que se han broncoaspirado y están condicionando infecciones de repetición y daño en el árbol bronquial. Entonces, ahora en las bronquiectasias que tienen ese esputo bien espeso y bien
pegajoso, ¿no? Los vasos donde recolectas. Cuando es crónica la bronquiectasia, entonces este joven más o menos el 2000, ¿cuándo fue? Que enfermó de tuberculosis, el 2009, no, el 2009, ¿no? Sí, 2009, que fue tratado de tuberculosis. Entonces podríamos pensar, bueno, estas son las bacterias más comunes, ¿no? Hemófilos. En estos casos crónicos, se pueden encontrar estas bacterias, la Pseudomonas aeruginosa y los Staphylococcus, es bien frecuente, ¿no? Entonces, si hace la comparación con el EPOC, entonces aquí es el tabaco es más importante, aquí es la infección, la expulsión de la vía respiratoria, y si hacemos una espirometría en estos pacientes con bronquiectasia, si a este paciente que han presentado hubiera hecho una espirometría, ¿qué síndrome hubieran encontrado? ¿Obstructivo o restrictivo? Tienen la palabra. Doctores, ¿dónde están? Hola, Aquí, doctor. ¿qué síndrome hubieran encontrado? ¿Obstructivo o restrictivo? Eh, Claro, porque hay tantas flemas que hay, eso no se va a limitar al lóbulo superior izquierdo. No, no, he visto en la placa también tiene flemas tiene daño en el pulmón derecho. Hay cicatrices de condensación lineales ahí. Entonces, todo está lleno de flemas. Y si haces respirar, esa es la maniobra que lo ha hecho Antonio el otro día. No va a eliminar todo completamente, ¿no? Y va a haber un síndrome obstructivo. Entonces, eso se incluye junto al asma y junto al EPOC, dentro de las enfermedades obstructivas espirométricamente. ¿Entendido? sí, doctor. Sí, doctor. ¿Y las chicas dónde están? ¿Se han ido? Estamos aquí, doctor. No, doctor, estamos Sí, aquí. doctor, estamos aquí. Estamos aquí, ¿No? doctor. ¿El problema? ¿Está claro? ¿Están entendiendo? Sí, doctor. Sí, Bueno, nos doctor. esperaremos. Ya vamos a acabar. Entonces, estos ya son problemas congénitos, son raros, ¿no? La bronquiolitis, los bronquios casi más amplios normalmente de nacimiento, porque a veces se decide en la división 4 o 5. No olviden que la división 1 es la dislocación de las prácticas, entonces la 4 y 5 ahí está el problema. La broncomegalia, ya en su mayor a 2 centímetros también, ahí está la situación. Entonces, las bronquiectasias quísticas que se ven en este problema congénito de William Campbell, entonces falta cartílago en los bronquios, eso es de nacimiento, en la división 4 a 6. Entonces los bronquios tienen como se ven así dilatados en este problema congénito, ¿no? Entonces la fibrosis quística ya se ha mencionado. Son gente, son los famosos vikingos que han migrado a América, tienen pues estos problemas muchos de ellos, ¿no? Entonces el manejo del sodio y del cloro. Entonces las infecciones se hacen espesas, infecciones de repetición, y si haces una cuantificación de sodio en el sudor, ¿no? Está aumentada, ¿no? Hay un 60% de milimoles por litro. En los estudios de tomografía de alta resolución en contraste, pues vas a encontrar, miren, esta cicatriz de este lado, de esto justo, encuentren en su paciente. A ver, si Dios quiere, mañana vamos a ver esto.
hay este tipo de cicatriz de condensación a los que lleva al final. Pero que hay broncodilatados, fíjense, entonces, y en los dos lados, y que este bronquio no debería verse, ¿no? Pero la pared está engrosada, y fíjense, son bronquitas estas en rosario, por ejemplo, y estas pequeñitas son cilíndricas, ¿no? Entonces, el síndrome de Young, también el problema congénito, enfermedad sistémica, el reumatismo, también te puede dar cicatrices y bronquitis. El síndrome de Cartagena es interesante, ¿no? Una vez vimos en el Louvre un señor que vino de un chimán, creo que era, del Beni, ¿no? Con hemoptisis. Entonces, en ese paciente, que es este, ¿no? Encontramos una electrocardia, ¿no? Y en la broncografía, esa vez no había tomografía, con una tráquea, se necesitó un tonto yodado. Y vean las bronquiectasias que se ven en todo el pulmón, en el lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Y son de las peores, las quísticas, ¿no? Donde solo tejido conjuntivo. Entonces, en este caso, este es el motivo de sangrar de las hemofilias superior, medio e inferior, ¿no? Entonces, estas son las bronquitas quísticas. Este es otro caso de un libro, ¿no? Donde hay dextrocardia, la punta costal del lado derecho, pero la placa no te ayuda mucho, ¿no? Pero también tenía broncorea y también tenía hemoptisis, y haciendo ya la tomografía, encuentra pues desde estas reuniones se encuentra el famoso anillo de sello. Miren, este es un bronquio dilatado, y este punto que ven aquí es la arteria. En el caso de bronquiectasia, eso se invierte, ¿no? Entonces, normalmente está la arteria y el bronquio que tiene a su lado, a veces está un poquito más de diámetro que la arteria. No se ve, pues, aquí como este es un punto y no ves el bronquio dilatado. Entonces, en estos casos de Cartagena, pues hay esta situación, ¿no? El signo del anillo de sello. Bien, los casos que habitualmente también están juntamente con una sinusitis, este engrosamiento del seno paranasal, que debe ser así limpio, pues está engrosado, pues está tabicato. Entonces esto te puede generar problemas que en la noche estás ingresan a la vía respiratoria y te dan infección, y al final lo que estás. La clínica, ¿no? Podríamos decir la broncorea en exceso, ¿no? Que tienen tres capas, así. Entonces, y a veces te puede llevar a este signo. Entonces, es un paciente con bronquitis que por la hipoxia, no sabemos exactamente, pero tenía uñas heridas desde luego, están convexas, esas uñas, ¿no? Entonces, con todo lo que hemos dicho, hay que hacer en esta de clínica la posibilidad de que tenga su paciente bronquitis sin hueso, por lo que estamos viendo. Entonces, este es el esputo, este es el brazo dado de vuelta, la base está aquí, está pegado por la frena, ¿ya? Y puede tener estos aspectos hemocólicos, mucopurulentos, ¿no? Entonces, y eso se aprovecha para hacer cultivos de resistencia. Bien. La placa de tórax te puede ayudar, pero solo las bronquiectasias muy avanzadas, ¿no? Si comparas esta zona con esta zona, es lo que hacemos siempre, pues aquí está limpio, no hay nada. Pero aquí se ven unas especies de burbujas enormes de aire, aquí hay otra, miren, parece seguir el bronquio así, dilatado. Entonces estas bronquiectasias tienden a ir hacia la bronquiectasia secular, ¿no? Probablemente, esto pues, a veces, aunque no tengas perfilos, se inflama y estas paredes tienen capilares muy delgaditos que se rompen y te dan hemoptisis.
una complicación de cualquier forma de bronquiectasis así ya avanzada, que es la hemoptisis. Entonces, esta es la clasificación de las toras de ahí, ¿no? Entonces, la bronquiectasis es el mote normal, la bronquial, como ven, veía que se divide y que en el pulmón se hace más delgado, ¿no? Entonces, en cambio, esta cilíndrica, este espesor está aquí, permanece hasta la periferia. Entonces, ese es el primer estadio de daño de la pared bronquial. La varicoide o la varicosa o el rosario tiene esa forma, bien, ¿no? Entonces, no es un tubo rígido de pared regular, aquí es fungiforme. Y la quística, pues ahí, estas imágenes en fotografías de anillo. Aquí está la arteria y está el bronquilatado y pues pequeños individuales. Es tanta la secreción, pues que da estos pequeños también, que no es común, pero en este caso sí se ve. Y eso es los pavos familiares en la arteria y bronquilatado, ¿no? Entonces, en este caso, pues está la parte anterior del lóbulo medio, ¿no? Pegado vecino a la sombra del corazón, vecinos en la línea de seno. Es lo mismo, las conquistas cilíndricas, puedes verlas de esta forma en la tomografía. Las varicosas están como estas, aquí hay la quística, y esa es la quística, pues que se da vesículas, especie de, imagínense, empanaderas, pero de diámetro grande, ¿no? Entonces, y esta es una muestra de una paciente que falleció, ¿no? Y en el corte de la arteria hipotólica se habían todos los bronquios dilatados, ¿no? Entonces, y la cantidad de flema espesa que aloja la luz de estos bronquios, ¿bien? Entonces, los pirovertida, como ustedes ya han dicho, muestra un patrón obstructiva con téfano, pues, disminuido por debajo de 70, principalmente, y seguramente el BF1 también está disminuido. Y el tratamiento, pues, es controlar la infección, que es lo más importante. Si es muy crónico, no se olviden de dar quinolonas para la pseudomonas. El drenaje posturado, ¿no? Sobre todo en las bronquiectasis que son basales, que están en los lóbulos inferiores, ¿no? Y el quirúrgico, como en el caso que ustedes han visto, es cuando sangra mucho. Ese es el mejor tratamiento, ¿no? Así se evita que en el futuro vuelva a sangrar el paciente. Entonces, para que las flemas sean más sueltas, hay que hidratar al paciente, ¿no? Si no está internado, que tome 1 o 2 litros de agua diario, sino con sueros, y hay que nebulizarles. Entonces, el cloruro de sodio, que es grave, es importante, ¿no? Porque la esclerosis quística, pues, tiene falta de sodio. El sodio se elimina por todas partes, hasta por la piel, ¿no? Si nebuliza con una solución con cloruro del 20%, es que sí que tiene sodio en gran cantidad, 4 veces al día, y luego haces las isoterapias, vas a limpiar muy bien. No se cura, pero vas a mejorar la calidad de vida del paciente. Y hay que dar medicinas que se adelgazan estas secreciones, ¿no? La cetocistemia. Puedes dar, digamos, en forma, digamos, un poco, esto no es específico para esta enfermedad, pero que ayuda a dilatar los bronquios inflamados. Entonces, en los casos muy graves, pues dar hasta corticoides. ¿Ya? Entonces, en esos casos, no es como la neumonía, ¿no? Que si es pequeña la neumonía, no muy grande, bastan 5 días de tratamiento. En este caso, como los bronquios son muy dañados y no se va a revertir, hay que dar 14 días de tratamiento. Puedes dar beta-lactámicos, puedes asociar una medicina para típicos como la citromicina. Y en los casos muy graves, pues no te olvides de dar
por hacerlo, las quinolonas, ¿no? Bien. A ver, esto es para los pacientes ya muy internados con muchas insuficiencias respiratorias. Entonces, este es el drenaje postural. En este caso, la bronquiectasia está aquí arriba, ¿no? Esta tiene un drenaje, digamos, natural, porque todas las secreciones van a ser en la parte media, donde está la carina y los receptores. Aquí haciendo otro café en las partes altas, aquí está el daño, puede ser drenar sin mayor problema. El problema está con las bronquiectasias, son basales, están en lóbulos inferiores, porque de aquí a la carina puede ser un poco más difícil su trayecto, ¿no? Pero si al paciente lo posicionas en esta camilla de este modo, ¿no? Con la cabeza más baja eh, que los pies, pues te ayuda, ¿no? La gravedad y el trapoteo que le vas a hacer para eliminar las secreciones, ¿no? Entonces, esto es bien importante, esto es de tener mejor si le haces esto después de nebulizar al paciente. Se va a aliviar durante muchas horas en el día, todo su disnea sobre todo, ¿no? Entonces, la cirugía, como en el caso que ustedes han visto, entonces, eso también vamos a ver mañana, si el paciente, qué cantidad ha eliminado. Si es más de 600, más de medio litro al día, entonces hay que hacer la cirugía, ¿no? En este joven es muy importante. No se olviden de preguntar ese dato. Entonces, así se concluye entonces este tema, ¿no? Entonces, una enfermedad crónica con broncosea, entonces hay una dilatación permanente, no se olviden. Esto no se cura con medicamentos antiinflamatorios, porque es cicatrizado, como el EPOC, no se cura, es irreversible, ¿no? Entonces, por efectos de defensas, hay neutropenia, VIH, ¿no? Las condiciones que se pueden facilitar, y estos son problemas congénitos que no son muy frecuentes. Entonces, y en el cuadro mágico es interesante, en el up-to-date, ¿no? Que acabo de leerlo, dice que la neutropenia, pacientes que están inmunodeprimidos, tienen neutropenia, son bien susceptibles a hacer bronquiectasia, ¿no? Eso está dentro de las predisposiciones que pueden tener esos pacientes. Los plaques de tórax, se han visto la que hemos presentado, han visto que hay secuelas en el lado derecho, debe haber bronquiectasia ahí, seguramente, ¿no? No serán grandes, pero el pit más dañado ha sido el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Y eso lo tomamos de la Today hoy día, esta mañana, ¿no? Vamos a ver esto. Entonces, en su presentación ustedes han hablado del signo de la media luna. Aquí está. Este es un paciente que tiene esta secuela cicatrizal, no de un proceso infeccioso antiguo. Después, y donde había neutropenia. Y entonces, pues eventualmente, pues lo han tratado bien y los neutrófilos han disminuido. Y este es el signo del halo, o el signo de la media luna.